Servicios informativos de Radio María. El nuncio del Papa en Kuwait hace una llamada a la calma y a la oración en estos días en que coinciden el tiempo de Cuaresma y el Ramadán. Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur del Líbano en plena campaña de bombardeos en el país, mientras España niega a Estados Unidos apoyo militar para el ataque de Irán a través de las bases de Morón y Rota. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El vicario general de Moscú afirma que la guerra en Ucrania debe terminar. El obispo de Daule presenta un subsidio con iniciativas para convertir marzo en el mes de la vida y el niño por nacer en Ecuador y otros países de la región. El arzobispo de Valencia preside el encuentro diocesano de pastoral de los enfermos. La diócesis de Mondoñedo Ferrol celebra la solemnidad de su patrono, San Rosendo. Birmania amnistía a más de 7.000 presos condenados por violar la ley de terrorismo. Ucrania insta a los residentes extranjeros a unirse al ejército para ganarse la ciudadanía. En España, la Audiencia Nacional asume la investigación del rescate de la aerolínea Plus Ultra. 7 comunidades se mantienen en alerta por viento, oleaje, lluvia o nieve por la borrasca Regina. Y en deportes, el Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. El nuncio apostólico en Kuwait, Monseñor Eugene Martin Nugget, aborda la gravedad del conflicto en Medio Oriente y la postura de la Santa Sede ante la escalada de tensiones. En una entrevista con Vatican News, destaca que la guerra no beneficia a nadie en una región ya golpeada por años de inestabilidad. Monseñor Nugget describe una situación que se deteriora día a día, con eventos trágicos desde finales de febrero, generando angustia en comunidades católicas de Kuwait, Qatar y Bahrein. El prelado indica que está celebrándose misas privadas por la paz en parroquias clave, como la concatedral de Kuwait City y la Basílica de Nuestra Señora de Arabia en Ahmadi. El nuncio enfatiza la incertidumbre entre fieles inmigrantes como delegado apostólico en la península arábiga. Monseñor Nugget transmite el compromiso de la Santa Sede por la paz y el diálogo. Insiste en que nadie gana con más violencia en Oriente Medio, abogando por soluciones diplomáticas urgentes. Sus declaraciones reflejan la preocupación vaticana por la protección de civiles y minorías religiosas en la zona. El ejército de Israel ha desplegado hoy tropas en puntos del sur del Líbano y ha ordenado la evacuación indefinida de cerca de 80 localidades en el sur del país. Todo ello horas después de iniciar ayer mismo una nueva incursión terrestre en el país que deja por ahora más de 50 muertos. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que este ataque lo hacen en paralelo con la operación lanzada contra Irán durante el sábado. En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha confirmado que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han autorizado al ejército para avanzar y hacerse con el control de posiciones estratégicas adicionales en el Líbano para evitar ataques contra las comunidades israelíes en la frontera. Por su parte, la organización no gubernamental Save the Children ha destacado que los niños de la zona sur de Beirut y del sur y el este del Líbano se han visto forzados a abandonar sus hogares en mitad de la noche a causa de los bombardeos. Además, el ejército de Irán ha reivindicado una serie de ataques contra el territorio de Israel en la base de Al-Udeid en Qatar, gestionada por Estados Unidos, y su principal avanzada en Oriente Próximo. La ofensiva de Estados Unidos a Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 personas muertas en Irán, según han confirmado hoy desde la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y varios ministros y altos cargos del ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y las bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.
Por otro lado, Estados Unidos ha anunciado el cierre de su embajada en Kuwait y la evacuación de su personal no esencial de sus legaciones diplomáticas en Jordania, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irak. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Riad también ha informado de la suspensión de sus servicios en Arabia Saudí. En España, mientras tanto, se ha rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón, en Sevilla, y La Derrota, en Cádiz, alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países. En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han negado este lunes que Washington esté usando las bases de soberanía española en el marco de la operación y han garantizado que tampoco lo harán en el futuro. El Convenio de Cooperación para la Defensa exige la autorización de España para que Estados Unidos pueda usar las bases de Morón y Rota en operaciones que exceden el acuerdo suscrito entre Washington y Madrid, como es el caso. Sucede también en misiones de tránsito y reabastecimiento de aeronaves. Los vuelos deben encajar en los fines del convenio y contar con la autorización española correspondiente. Estados Unidos ha retirado al menos 15 aviones cisternas desplegados en Morón y Rota. España se desvincula así de Francia, Reino Unido y Alemania, que han deslizado la posibilidad de atacar Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo. De su lado, el embajador de Irán en España, Reza Zavid, ha advertido de que cualquier localización usada en la agresión contra Irán será considerada un objetivo legítimo, aunque no ha mencionado específicamente las bases de Morón y Rota. Noticias de la Iglesia en el mundo. El vicario general de la Diócesis Católica de Moscú, el padre Kirill Gurbunov, asegura que la guerra en Ucrania debe terminar y que los católicos rusos desean una paz justa y duradera. Explica que aunque en Rusia hay miedo a hablar abiertamente, muchos fieles miran el conflicto con dolor por las innumerables vidas perdidas y comparten el mismo deseo que el resto del mundo, que cese la violencia y se abra un camino de reconciliación. El padre Gorbunov señala que los católicos en Rusia se sienten llamados a la empatía y a la oración, evitando el odio y la deshumanización del enemigo, y subraya que la misión de la Iglesia es acompañar espiritualmente a las personas en medio de la propaganda y la polarización. Añade que la esperanza de los católicos rusos es que el final de la guerra llegue con una paz estable y no simplemente con la imposición de la fuerza. Y nos vamos a París, donde se está desarrollando el Encuentro Europeo Anual de Radio María. Nos informa el padre Luis Fernando de Prada, que está participando en este encuentro. Padre, muy buenas tardes. Un saludo, queridos compañeros. Pues sí, hemos venido el presidente de Radio María España, José Manuel Díez Quintanilla, el director gerente Rubén Bermejo y un servidor como representantes de Radio María España a este encuentro europeo. Siempre es un gozo encontrarnos directores, presidentes, coordinadores, la mayor parte, algunos no han podido venir, algunos retenidos por la situación bélica, pero un momento de gran gozo, de enriquecimiento, de aprender mutuamente unos de otros, de compartir iniciativas. Y en esta ciudad, este año, lo cual nos ha permitido un regalo grande, que es estar alojados muy cerquita de una de las primeras grandes apariciones de la Virgen María en los tiempos modernos, la de la Guide Bac, la medalla milagrosa. Esta mañana comenzábamos la jornada precisamente celebrando la Santa Misa en esta iglesia donde fueron esas preciosas apariciones. Y además luego tuvimos el regalo de que una de las religiosas, Hijas de la Caridad, nos hizo una explicación detallada dentro ya del convento de las Hijas de la Caridad de toda la historia, de los documentos, en fin, de muchos aspectos muy interesantes, algunos no bien conocidos de esta historia. Y pudimos ver también esa reliquia del cuerpo incorrupto
de Santa Catalina Labouré. Después ya comenzaba la jornada de trabajo, un mensaje grabado en vídeo por el padre Livio Fanzaga hacía alusión a cómo el año que viene, 2027, se cumplen 40 años del inicio de Radio María ya en cuanto tal, porque había empezado antes es como radio parroquial, pero lo que ya conocemos como Radio María empezó en 1987. El milagro que significa que desde entonces se haya difundido a los 5 continentes, que estemos en 85 naciones, y en fin, una serie de números que eso es lo de menos. Lo principal es el bien tan grande que está haciendo como una radio de la Virgen que llama a la evangelización, a la conversión, etc. Ha recordado los puntos principales del carisma de Radio María. Después nos ha hablado el presidente mundial, Vittorio Vicarde, sucesor del que inició Radio María, ya fallecido, Emanuele Ferrario, hablando de cómo gracias a Dios se está también consolidando y extendiendo en Europa, y además es el continente misionero también de Radio María, que está ayudando, también lo hacemos desde España, a que comience o se extienda en otros continentes. Al margen del horario oficial, anoche nos escapamos un ratito, los 3 de España, y no solo nosotros, a Montmartre, ese santuario precioso dedicado al corazón de Jesús, con adoración perpetua día y noche, ese santuario donde Francia se consagró al corazón de Jesús. Y ahí estuvimos también pidiendo por todos vosotros, igualmente que esta mañana en ese lugar de la Guy de Bac, encomendando a todos nuestros queridos oyentes, voluntarios y bienhechores a la Santísima Virgen María. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Seguimos en este encuentro, seguiremos informándoos. Un cordialísimo saludo desde París. Muchas gracias, padre. Un saludo también para usted. Nos vamos ahora al continente americano. En Ecuador, el obispo de Daule, Monseñor Cristóbal Kudlaibiek, ha presentado un subsidio con iniciativas para convertir marzo en el mes de la vida y el niño por nacer en este país, Ecuador, y en otras naciones de la región. El material elaborado por la Pastoral Provida de la Diócesis propone horas santas semanales, Vía Crucis los viernes, caminatas del 25 de marzo o entre el 21 y el 28 y el rezo del Santo Rosario para madres y bebés en gestación. El prelado busca ofrecer una guía que ayude a dar testimonio público con alegría y celo apostólico del don sagrado de la vida, haciéndose eco del sí de María. En este marco recuerda la celebración del 25 de mayo, la Anunciación del Señor y Día del Niño por Nacer, para promover la protección de la vida desde la concepción. Monseñor Kudlaibiek cita la encíclica Caritas in Veritate, afirmando que la acogida de la vida fortalece las energías morales y nos dispone al servicio del verdadero bien del ser humano. Señala que el Papa León XIV ha reiterado el rechazo a prácticas que nieguen la vida naciente, oponiéndose a recursos públicos para su supresión o a la maternidad subrogada. El prelado invita en su comunicado a participar en actos de fe y testimonio público, porque afirma, cada gesto de amor y misericordia cuenta en el designio de Dios. Finalmente, el obispo ha pedido que el Verbo encarnado nos conceda la fe de María para ser luz con el testimonio de acogida a la vida en todas sus etapas. Y pasamos a hablarles de los obispos de República Dominicana. Han difundido un mensaje por el 182 aniversario de la independencia del país. Se titula República Dominicana, un pueblo sostenido en la esperanza, la ética del deber. En él advierten sobre lo que califican como un cáncer silencioso que está dañando la identidad del individuo, en referencia a ideologías que, en palabras de los obispos, pretenden normalizar comportamientos contrarios a la ley natural. Como es el caso, por ejemplo, de quienes se autoperciben como animales o como objetos. Los prelados señalan que la ciencia ha demostrado que los problemas de salud mental pueden afectar la autoimagen y una identidad difusa que exacerban trastornos, añadiendo que las ideologías matan y promueven la incivilidad. Por ello, han exhortado a las familias y al Estado dominicano a velar y proteger a los niños, jóvenes y adultos, combatiendo la promoción de estas ideologías y proveyendo servicios de salud mental para quienes los requieran. Asimismo, llaman a custodiar la familia formada por padre, madre
e hijos, al considerar que cualquier atentado contra el núcleo familiar es una amenaza contra la esperanza de la sociedad. Entre los males que identifican en el país mencionan el microtráfico que destruye comunidades, la corrupción política, la pérdida de las buenas costumbres, la violencia en todas sus expresiones, el aborto y la contaminación. A pesar de las dificultades, los obispos de República Dominicana animan a no perder la fe, recordando que no debemos rendirnos, sino peregrinar con esperanza, y piden una participación ciudadana inspirada en la doctrina social de la Iglesia para transformar estructuras injustas con el amor cristiano y la defensa de los pobres. En Brasil, 400.000 peregrinos han participado en una caminata penitencial organizada en un ambiente de fe y devoción colectiva. Este evento destaca la masiva concurrencia que ha recorrido rutas emblemáticas, reforzando tradiciones religiosas en la región. Se trata de una peregrinación multitudinaria con fuerte carácter penitencial típica de eventos católicos en Brasil meridional. Involucró caminatas extensas por caminos rurales, fomentando oración, sacrificio y unión comunitaria entre participantes de diversas edades. Este tipo de iniciativa refleja la vitalidad de la fe popular en áreas como Río Grande do Sur, similar a otras romerías históricas en dicho país. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Valencia ha celebrado este fin de semana el 23º Encuentro Diocesano de Pastoral de los Enfermos, presidido por el arzobispo Monseñor Enrique Benavent en el Salón de Actos de la Vicaría de Evangelización. La ponencia central a cargo de Joan Manuel Bajo, delegado episcopal de Pastoral de la Salud en Tortosa y presidente de la Comisión de Parroquias y Residencias Geriátricas del equipo nacional, trató el tema Pastoral de los Enfermos en las Parroquias, una nueva esperanza, seguida de un coloquio. Este evento se ha enmarcado en la Jornada Mundial del Enfermo del 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, resonando con el mensaje del Papa León XIV sobre el buen samaritano que lleva el dolor del otro para impulsar el acompañamiento eclesial a enfermos desde parroquias y hospitales. La diócesis de Mondoñedo Ferrol celebraba ayer la solemnidad de San Rosendo, trasladada excepcionalmente a esa fecha al coincidir el día 1 con el domingo de Cuaresma. Siguiendo las indicaciones diocesanas, las parroquias y comunidades vieron esta fiesta dentro del camino cuaresmal, orando especialmente por la diócesis y confiándola a la protección del santo patrono. Aunque la fecha oficial se trasladó al lunes, el domingo se mantuvo la tradicional Eucaristía solemne en la Catedral Basílica de Mondoñedo. La misa, presidida por el obispo diocesano, Monseñor Fernando García Cadiñanos, contó con la participación del Cabildo Catedralicio y el acompañamiento musical de la Coral Polifónica de Ribadeo. Con motivo de esta festividad, un grupo de 60 peregrinos de la diócesis viajará los días 20 y 21 de marzo a Celanova, en Orense, para visitar el sepulcro del santo. Serán recibidos por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, quien presidirá la Eucaristía en la iglesia del antiguo monasterio fundado por San Rosendo. La reina emérita Doña Sofía ha inaugurado en Burgos una exposición inédita sobre Pablo Picasso en la Sala Valentín Palencia, en la Catedral de Burgos. La muestra se puede visitar desde hoy y hasta el 29 de junio y pretende descubrir una faceta poco conocida del pintor en el ámbito religioso, centrada en las raíces bíblicas y cristianas de su obra, especialmente la exaltación de la maternidad y la feminidad. La exposición se organiza en 6 capítulos temáticos que analizan cómo Picasso utilizó la iconografía cristiana para expresar sus inquietudes personales sin vincularse al dogma, abordando temas como la violencia, la muerte, la identidad y la esperanza. Reúne 44 obras, 31 de la Fundación Almine y Bernard Ruiz Picasso, y otras 13 de museos como el Thyssen-Bornemisza, el Reina Sofía o el Picasso en Málaga.
así como colecciones parisinas de Montserrat, Barcelona y una colección particular, siendo la primera exposición monográfica suya realizada en una catedral. Información internacional. La Junta Militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha concedido hoy la amnistía a 7.337 presos condenados por violar la nueva ley del terrorismo, una legislación que, según voces críticas, es utilizada para acallar voces disidentes en el país asiático. En un anuncio publicado por la propia Junta, las autoridades han indicado que todos los presos afectados serán perdonados con la condición de no volver a incurrir en los delitos que los llevaron a la cárcel. En caso de que incurran en nuevos delitos, deberán cumplir el total de las penas a las que ya fueron condenados antes de su salida de prisión, tal y como ha indicado la Junta en un comunicado. Además, otras 12.487 personas han sido imputadas por delitos similares, han sido ahora exoneradas. No obstante, la Junta no ha detallado si entre los afectados hay ciudadanos extranjeros. La Asociación de Asistencia para los Presos Políticos sitúa en al menos 30.538 la cifra de personas que se encuentran encarceladas en este país asiático por motivos políticos desde el golpe de Estado. De todos ellos, 22.818 siguen en prisión. Estas cifras apuntan asimismo a que 7.483 civiles han muerto a manos de la Junta desde la asonada militar. Cambiamos de asunto. El ejército de Ucrania ha lanzado una campaña para reclutar residentes extranjeros en el país, instándolos a unirse a las Fuerzas Armadas como medio para obtener el derecho a residir permanentemente en el país de Ucrania. Esta iniciativa responde a la necesidad de reforzar efectivos en la guerra contra Rusia, ofreciendo a los voluntarios los mismos derechos que a los soldados nacionales, como salarios competitivos, ascensos y un proceso acelerado para la ciudadanía. Los centros de reclutamiento específicos para extranjeros permiten contratos iniciales de 6 meses prorrogables, priorizando roles de combate, drones, medicinas de campo y artillería, aunque voluntarios internacionales participan desde 2022 en legiones específicas. Esta medida subraya que el servicio militar es el camino para ganarse el derecho a vivir en Ucrania, ante la escasez crónica de personal, pese a otras estrategias como el alistamiento de reclusos. El expresidente de Senegal, Macky Sall, ha sido nominado por la República de Burundi como candidato para suceder al actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. De este modo, el que fuera líder de Senegal entre 2012 y 2024 se incorpora a una carrera para liderar la Secretaría General de Naciones Unidas, de la que ya son candidatos la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi. El expresidente de Senegal, Macky Sall, es ingeniero y geólogo en formación y también ha sido alcalde de Fatick, primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional. Y en América, Venezuela ha duplicado sus exportaciones de petróleo crudo durante febrero, alcanzando un máximo de 5 meses con un promedio diario de 788.000 barriles, según los datos de Bloomberg y Clipper Lead. Este repunte supone el doble de los 383.000 barriles diarios exportados en enero y responde a una recuperación parcial de la producción tras la incertidumbre generada por la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, que había provocado una caída a mínimos de hace 2 años. El aumento se ha visto impulsado por el acceso renovado a diluyentes como nafta pesada, esenciales para transportar el crudo extrapesado venezolano, junto con la supervisión estadounidense sobre las ventas y la participación de comercializadoras como Chevron, Vitol y Trafigura,
Además, los elevados precios internacionales del petróleo, disparados por tensiones geopolíticas como los ataques a Irán, favorecieron este escenario, permitiendo envíos a mercados en Estados Unidos, Europa y Asia, pese a los desafíos logísticos. Información nacional. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones del Juzgado de Madrid, que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del Tribunal Central. En su día, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de esta aerolínea, si bien acabó archivando la causa. En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Policía Nacional, descubrió que el dinero de rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana. En diciembre de 2025, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, el CEO Roberto Rossellini, un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos y después puestos en libertad. En el marco de esta operación, varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis ha llevado a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado ante el Tribunal Supremo una cuestión de competencia, al igual que su ex asesor, Koldo García, para que el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia se celebre en la Audiencia Nacional. Tras las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Supremo y compartido por el exministro en redes sociales, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, argumenta que el informe de la UCO pone de manifiesto de forma evidente que el exministro sigue siendo investigado, pero pese a que la investigación se diga realizar respecto a Pardo de Vera. Más noticias. La Policía Nacional ha detenido a 2 históricos atracadores de bancos que, encapuchados y a punta de pistola, perpetraron presuntamente el asalto de una entidad bancaria a mediados de enero en Cáceres, donde se hicieron en 25 minutos con un botín de más de 154.000 euros. La policía da cuenta este martes de las detenciones de estos asaltantes que por primera vez atracaban una entidad bancaria fuera de la Comunidad de Madrid, donde fueron arrestados a finales de febrero y ya han ingresado en prisión. Se trata de 2 históricos atracadores con un alto grado de profesionalidad y, según los investigadores, con un gran conocimiento de los tiempos de retardo y mecanismos de apertura de los sistemas de seguridad, llegando a permanecer más de 25 minutos en el interior de la sucursal. 6 comunidades autónomas, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están hoy en alerta amarilla de peligro bajo por viento, oleaje, lluvia o nieve. A ellas se suma Andalucía, que está en nivel naranja con riesgo importante por temporal marítimo en Almería, con olas de hasta 3 metros. La alerta naranja en dicha provincia andaluza afecta a su capital junto al levante almeriense y la zona de Poniente, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET. Andalucía está además en nivel amarillo de alerta por viento y lluvias. También se encuentran con aviso amarillo otras 5 comunidades peninsulares y el archipiélago canario, con todas las islas bajo este aviso. El mes de febrero, que acaba de terminar, ha sido el 4º más cálido desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología, en el año 1961. Febrero ha tenido un carácter muy cálido en la España peninsular,
con subidas y bajadas de temperatura, pero sin episodios fríos, y una temperatura de 2,4 grados centígrados superior a lo normal. Así lo ha señalado el organismo estatal a través de una serie de mensajes en la plataforma X, en los que ha señalado que solo ha registrado 3 febreros más cálidos que el de este año, el de 2020, 1990 y el de 2024. Además, durante este febrero se han medido 6 récords de días cálidos. Información deportiva. Comenzamos con fútbol. El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan esta noche a partir de las 9 en el Camp Nou en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Un duelo en el que los atléticos cuentan con la ventaja del 4-0 logrado en la ida en el Metropolitano. Además, la selección española femenina de fútbol comienza esta tarde a las 7 ante Islandia su participación en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene. El partido se disputará en el Estadio Esquifí Castalia de Castellón de la Plana. En baloncesto, la selección española masculina ha superado a Ucrania por 78-64 en el Palacio de los Deportes de Oviedo para garantizar su presencia en la segunda fase de clasificación del Mundial 2027. Un resultado que amplía a 4 triunfos el pleno de los de Chus Mateo en la primera ronda de clasificación. Y terminamos con los premios láureos. La futbolista Aitana Bonmatí, el tenista Carlos Alcaraz, el piloto de MotoGP Marc Márquez y el corredor de montaña Kilian Jornet son los deportistas españoles nominados a un premio láureos, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 20 de abril en el Palacio de Cibeles de Madrid. Noticias autonómicas. Nos vamos a Baleares, donde la Consejería de Educación y Universidades ha abierto el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. La Consejería de Educación y Universidades abrirá el próximo 5 de marzo el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior, dirigidas a quienes no cumplen los requisitos académicos necesarios para acceder por la vía ordinaria. El proceso permanecerá abierto hasta el 18 de marzo y las solicitudes deberán presentarse en la secretaría del centro donde cada aspirante desee examinarse. Las pruebas se celebrarán los días 13 y 14 de mayo de 2026. La Consejería recuerda que toda la información detallada sobre requisitos, documentación, exenciones, modelos de examen, contenidos y horarios está disponible en la web de formación profesional, en el apartado específico dedicado a las pruebas de acceso a los ciclos formativos. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la previsión de las prestaciones y servicios que la Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia concertará durante el año 2026 con un importe total de algo más de 48 millones de euros. Estos conciertos con diferentes entidades se embarcan en el sistema de servicios sociales que da respuesta a las necesidades de las personas con los objetivos, entre otros, de mejorar su calidad de vida y promover la normalización, participación e integración social, política, económica, laboral, cultural, educativa y de salud de todas las personas, promover la autonomía personal, familiar y de los grupos, detectar, prevenir y atender las necesidades derivadas de la dependencia con el fin de promover la autonomía de las personas, prevenir y atender las atenciones de vulnerabilidad, así como detectar y atender las situaciones de falta de recursos básicos y las necesidades sociales. Y por otro lado, Baleares sitúa la cultura como eje estratégico en la ITB de Berlín. Cuéntanos, Pedro. Baleares participa desde hoy martes en la Feria ITB de Berlín, la principal cita turística del mercado alemán, con la cultura como eje vertebrador del modelo turístico y como vía para la desestacionalización.
La Agencia de Estrategia Turística de las Islas coordina toda la participación en esta feria, donde Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estarán presentes en un stand de 705 metros cuadrados, según ha informado en nota de prensa la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. El espacio, completamente accesible y concebido con criterios de sostenibilidad en materiales y proceso constructivo, ha sido financiado por los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Y cambiando de tercio, el precio de la vivienda de segunda mano en Baleares sube un 0,5% en su variación mensual y un 9,9% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en febrero en 5.317 euros el metro cuadrado. Por otra parte, el precio del alquiler ha experimentado un aumento del 7,9% en febrero en las islas, en comparación con el mismo mes del año pasado. Los alquileres alcanzan así cerca de los 20 euros el metro cuadrado. Y la noticia para recordar: la Consejería del Mar y del Ciclo del Agua ha participado en la muestra del Gobierno de las Islas en el Día de las Islas Baleares 2026, con un programa propio de actividades divulgativas y participativas centradas en el mar, la navegación y la sostenibilidad, con especial protagonismo de puertos de las Islas Baleares. En colaboración con la Federación Balear de Vela, la Consejería organiza demostraciones de navegación en el lago del Parque de la Mar para familiarizar a los más pequeños con la práctica de la vela. Estas actividades se han desarrollado el sábado 28, el domingo 1 de marzo y ayer lunes 2 de marzo. Durante estas jornadas se han realizado recorridos por el interior del lago con embarcaciones utilizadas habitualmente por las escuelas de vela, con la presencia de monitores especializados que coordinan la actividad y atienden a los participantes. La programación se completa con un taller infantil de pesca educativa y sensibilización ambiental. Con este conjunto de actividades, la Consejería del Mar y del Ciclo del Agua refuerza su compromiso con la educación ambiental, la promoción de la cultura marítima y la difusión de hábitos responsables vinculados al mar en el marco del Día de las Islas Baleares. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien. Gracias a ti, Pedro. Buenas tardes. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones acompañadas de tormentas en el sur. También se formarán tormentas en el interior este peninsular, el área mediterránea y Canarias. Seguiremos con calima en buena parte de la geografía, así que lo que llueva vendrá acompañado de barro. El viento soplará con fuerza en amplias zonas del territorio. La mar estará alterada en todas las costas, con olas que podrían alcanzar hasta los 4 metros en Canarias, la costa gallega y en el Cantábrico. Las temperaturas se mantendrán similares a las de estos días pasados. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Marta Troyano, y a los micrófonos Rafael Delgado y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.